Buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos al Centro Cultural Petro Perú. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes que nos siguen en esta transmisión y también a los invitados de esta noche. Nos acompañan el docente de la Universidad de San Marcos y investigador Agustín Prado, quien va a estar a cargo de la moderación de esta actividad. Y nos acompañan las tres menciones honrosas de la 21ª Bienal de Cuento, Premio COPE 2020. Hablamos de los escritores Marcela Cosíos, Pedro Llosa Vélez y Cristian Helguera. Ellos, luego de la deliberación del jurado calificador en la edición 2020 del Premio COPE, obtuvieron este reconocimiento, que si bien no es el premio ganador, destaca las obras de cada uno de ellos por su valía, por el aporte, por lo bien escrito de sus trabajos, y a nombre del jurado calificador son trabajos a destacar y muy bien publicables. Precisamente por eso también están incluidos en la edición del libro de cuentos que próximamente vamos a publicar o vamos a presentar el día de mañana, como parte de la antología de las obras seleccionadas del Premio COPE 2020. Queremos escucharlos el día de hoy, esta noche, a los tres escritores, conocer de sus obras, conocer de ellos y también conversar con algunas consultas que tengamos de los propios textos. En ese sentido, vamos a empezar con la escritora Marcela Cosíos, luego vamos a pasar a Pedro Llosa y finalmente con Cristian Helguera. Para eso, entonces vamos a darle pase ahora a Agustín para que tenga la palabra y la moderación de esta actividad. Muchas gracias. Buenas noches también, agradecer a Petroperú, al Centro Cultural, por esta invitación a moderar la mesa en la que tenemos a tres finalistas del Premio COPE de Cuento, que como muy bien ha mencionado Aldo, aunque no hayan tenido la presea principal, son relatos de gran nivel y además algunos de ustedes ya obviamente tienen una obra literaria que poco a poco se está consolidando. Acá vamos a empezar con algunas preguntas que un poco quieren acercarse a su escritura, conocer cómo viene a ser un poco su idea del cuento y también, ¿no?, darnos alguna información sobre el relato que han escrito. Es una primera pregunta para Marcela, que por supuesto también es para nuestros otros invitados, es primero su experiencia como lectora, ¿no? Porque obviamente un escritor o un guionista, porque tú provienes del mundo del cine, también está vinculado con la lectura, ¿no? Un escritor se hace primero lector y después se hace escritor o escritora. Entonces nos gustaría saber qué autores, sobre todo si podemos del cuento, también puede ser por supuesto otro tipo de textos, han sido importantes para ti, Marcela. O sea, ¿cómo te ves como lectora, ¿no? Hola, hola a todos, hola Agustín. Es una pregunta complicada para mí porque creo que es un abanico muy grande, ¿no? No sé si hablarte de los cuentos que he leído en las últimas semanas o que leí ayer, no sé. He estado leyendo a Lucía Berlín. Me gusta mucho, estoy leyendo de a poquitos, es el Manual para Mujeres de Limpieza, creo que se llama, el libro. Y me gustan sus cuentos breves y delicados. He vuelto a Chekhov, creo que todo el mundo vuelve a Chekhov. Sobre todo cuando estabas buscando... bueno, también son cuentos breves, ¿no? Cuando estamos buscando historias sencillas, pero potentes y personajes con conflictos internos potentes. Ayer leí un cuento de Hemingway, creo que también todo el mundo vuelve a Hemingway. No sé. Creo que, bueno, leí Un lugar limpio y bien iluminado.
Estuve leyendo a Alice Munro y releí nuevamente a Salinger. No lo sé, hay un cuento de Salinger que a mí me gusta mucho y que no sé por qué razón siempre cada cierto tiempo lo leo, que es un buen día para el pez plátano. Es un cuento que alguna vez, después de haberlo leído varias veces, me sirvió para escribir uno yo, ¿no? Me basé en su estructura y en su ritmo para poder escribir uno. Y creo que me gustan estos cuentos que tienen personajes sutiles, con conflictos internos, eh, muy fuertes y que se van mostrando poco a poco de manera delicada y quizás no por completo, pero que te dejan un impacto muy grande al leerlo, ¿no? Porque no es lo mismo leer un cuento que leer una novela, ¿no? Que se va leyendo, te vas metiendo en ese mundo de a poco y por un periodo bastante largo. Eso. Y un poquito en tal caso de tu respuesta, ¿y eres una asidua lectora de guiones? O sea, los guiones, recuerdo mucho que Tusquets publicaba guiones, ¿no? De Sí, ciertos... y lamentablemente ahora es bien difícil conseguir publicaciones de guiones en español. Eh, Recuerdo que hace varios años, bueno, yo estuve viviendo 2 años en Madrid, donde hice una maestría de guión justamente, y ahí en Madrid hay una librería, no sé si existe todavía, pero es una librería de cine, especializada en cine, y tenía toda una sección extensa con guiones, ¿no? Y recuerdo haber ido por última vez luego de la gran crisis española de la burbuja inmobiliaria y quedaban creo que 3 libros porque habían dejado de editarlos. Es cierto que hay algunos que se publican ahora en las bases en internet, ¿no? Hay un montón de guiones en inglés y muy pocos en español, pero son muy útiles también para los estudiantes, ¿no? Y sí, sí me gusta mucho leer guiones porque uno también aprende a escribir guiones leyéndolos, ¿no? Como los cuentos o las novelas. Pedro, tú ya eres un consumado cuentista, ¿no? Hemos apreciado mucho tus relatos, definitivamente tienes una trayectoria ahí y nos gustaría pues conocer tu vinculación como lector, ¿no? Como lector de cuentos específicamente, pero por supuesto siempre puede existir ahí otro tipo de géneros que te interese para tu literatura. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Agustín, por la pregunta, por los comentarios, la presentación. Déjame felicitar a Petroperú y agradecer por la posibilidad de este espacio, ¿no? Creo que quienes somos unos seguidores y cultivadores del cuento andamos buscando cualquier tipo de espacio donde se le dé atención al cuento, y son poquísimos, ¿no? Tanto a nivel editorial, y por eso creo que los libros que salen cada dos años de Petroperú son una pequeña joya porque recogen, ¿no? Un grupo muy interesante siempre de cuentos. Y bueno, los espacios como este para poder conversar y darle un poco más de vida ¿no? a un género que aparentemente parece, digamos, estar oculto cuando uno, no sé, va a las librerías o hace algún evento de este tipo, pero que a la hora del, del concurso estamos viendo que, ¿no? 3.000 personas escribiendo ese tipo de, ¿no? Escribiendo relatos. Bueno, yo diría, digamos, más allá de enumerar autores, quizá pensaría que mi experiencia de lector ha sido una experiencia de repente de descubrimiento y de avance geográfico, por decirlo así, en donde me he ido saliendo a la puerta de la casa y luego mirando qué hay en la esquina y luego caminando unas cuadras más allá ¿no? Y pienso yo que en el colegio pues quizá lo que más leí fueron al principio los autores peruanos, ¿no?
Ribeiro, el de Lomar, y después en la secundaria ya es fuerte a los latinoamericanos, descubres a Borges, ¿no? A Cortázar. Bueno, yo he sido hincha y sigo siendo, aunque hace mucho tiempo no lo leo, de Onetti, ¿no? Como uno de los grandes cuentistas latinoamericanos. Y claro, me da la impresión de que en estos años, digamos, ya el mundo estaba conectado, ya podías conseguir todo, pero digamos que sí he vivido esta figura de mirar recién los horizontes más cercanos, y bueno, creo que el cuento latinoamericano está a la altura de los mejores del mundo, ¿no? Entonces en eso, digamos, eh, eh, incluso te diría que los españoles se sorprenden, ¿no? De que haya tanto interés por el cuento en Latinoamérica y en las editoriales latinoamericanas. Y luego, bueno, ya digamos los clásicos, ¿no? Chekhov, Poe y Maupassant, que son como unas 3 columnas, ¿no? Para todo cuentista. Y quizá en las últimas décadas, ya a la vejez, me voy encandilando cada vez más con el cuento norteamericano, ¿no? Por supuesto, desde los clásicos, digamos, desde Poe hasta Hemingway. Hay un cuento que me encanta de Hemingway, que siempre lo promociono, que no es de sus más conocidos, La capital del mundo. Para quienes también tienen ese amor por Madrid, es un cuento de aquellos que me dejaron, ¿no? Que me hicieron pensar en los toros y las corridas de toros de una manera que nunca lo había hecho, ¿no? Desde, digamos, no tiene una postura frente a ello, pero es diferente verlo desde un plano artístico cuando una obra tiene esa fortaleza. Y un poco también, como decía Marcela Salinger, Carver y Cheever, creo que son los dos grandes pilares también de la cuentística norteamericana. Y ahí yo tengo, digamos, un autor también que lo recomiendo siempre y que creo que recoge muy bien toda esa tradición, que es Richard Ford, ¿no? Richard Ford tiene unos Rock Springs, ¿no? Exactamente, ese es el que creo que es libro Ford tiene como extraordinario, Rock una... Springs. Sí, quizás es sin duda su mejor libro de cuentos, pero además Ford tiene esta figura de ser varios autores a la vez, quizá 2 por lo menos encuentro yo, y hay una faceta del cuentista íntimo, del niño que habla desde la niñez de sus padres, ¿no? Desde la nostalgia. Es un narrador que a mí me fascina, y que lo tiene en novela grande en Canadá, lo tiene en novela breve en Incendios, que es como un cuento largo, y lo tiene en uno de los cuentos de Rock Springs. Es casi un poco la misma historia en 3 formatos, pero maravillosos en toda esa gama, ¿no? Ese es el segundo cuento de Rock Springs, Great Falls. ¿No? El niño que de chico el padre lo llevaba a cazar, en fin, ¿no? Y bueno, uno de mis últimos descubrimientos digamos, míos, porque todo el mundo quizá lo conozca, pero que también me ha impactado y me ha removido y me ha hecho comprar sus obras completas, es Flannery O'Connor, ¿no? Claro. Una autora norteamericana que... Lo ha reeditado Lumen, creo, ahora, hace poco. Sí, en una edición Fue bellísima. muy bella, ¿no? sí, señor. Creo que ahí hay, digamos, ella concentra mucho de lo que pienso que debiera ser el cuento, o lo que a mí me gusta que sea el cuento, ¿no? Esa crítica a una sociedad de una manera muy irónica, muy increyendo, ¿no? Y también con una efectividad y con una extensión en tipo de historias. Es casi el tipo de cuento que a mí me atrae y que sin querer queriendo he terminado escribiendo. Ok, gracias, Pedro. Bueno, Cristian, nosotros también hemos empezado a disfrutar ahora de tus relatos. Yo he tenido la oportunidad de leer tus ensayos académicos siempre muy sólidos, ¿no? Bastante informados, muy eruditos, y nos agrada muchísimo conocer que seguramente ya la tenías, ¿no? Esta vena creativa, y ahora, por supuesto, reconocida. Entonces, la pregunta también va para ti, ¿no? Tu experiencia como lector de cuentos, pero por supuesto también puedes mencionarnos algún otro tipo de género, ¿no? Que sean importantes para ti.
¿Qué tal, Agustín? Gracias por la pregunta y asimismo muchas gracias a los organizadores de esta presentación, a Aldo Durán entre ellos. También un honor compartir esta presentación junto a Marcela y a Pedro. Bueno, yo en realidad no tengo, digamos, la trayectoria cuentística que de repente puede tener Pedro, que tiene ya un amplio repertorio de cuentos, ¿no? A quien he leído de una manera bastante seguida, además. En mi caso, yo he publicado más, digamos, en los años cuando era estudiante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la etapa, pues, de pregrado. Me dedicaba más a una labor de publicar en fanzines, que era lo que se hacía en ese entonces. Entonces, hay algunos textos míos que en ese sentido me sentía mucho más inclinado, mucho más próximo a publicar, y que creo que ha determinado también mucha de mi visión sobre el cuento. Y me refiero sobre todo a la prosa poética o al poema en prosa, en ese contexto. Entonces, algunos textos se pueden encontrar en diversas revistas, ¿no? Justamente estaba recordando algunos títulos, como por ejemplo un concurso que hubo que se llamó Prima Fermata Literaria de 2007, la revista Argonautas, otro fanzine también de San Marcos, que se llamaba La Luna de Pierrot. Entonces era un modo también en esa etapa de publicar en medios más, vamos a decirlo así, entre comillas, marginales. Respecto a una visión de mis influencias o cómo yo puedo ver el cuento, creo que hay dos, en este momento de mi vida, hay dos influencias directas. Por un lado, hay una influencia de la historia. Entonces yo siento que mucha de mi temática, mucha de mi influencia literaria, si se puede decir, o de la prosa, del estilo, vienen, por ejemplo, de autores como Alberto Flores Galindo, o, por ejemplo, vienen también de los textos de 1930 de Mariátegui o de Aya de la Torre. Por otra parte, ya en una concepción literaria, mi perspectiva del cuento tiene que ver con un texto, una narración que pueda estar habitada o que pueda tener múltiples mundos dentro de esas palabras. En ese sentido, yo, digamos, tengo una posición muy crítica, ¿no? Con cierta literatura que considero que puede ser vacía, con mundos intrascendentes, y más bien considero que una perspectiva literaria podría venir, y en ese sentido yo me siento muy influenciado por esa corriente literaria, por esa poética y por esa estética y por esa política literaria también, de las literaturas indígenas. Entonces, tal vez yo ahora no podría hablar de tanto de influencias literarias de autores europeos o norteamericanos, sino más bien de autores indígenas, ya sean quechuas, mapuches, o por ejemplo los autores indígenas en Brasil. Me influencian en el sentido de esta comprensión que te digo de una palabra habitada, una palabra donde ya no solamente estamos hablando de un solo mundo, sino de múltiples realidades que convergen, que están en conflicto, que entran en relación. Y, por ejemplo, ahí podría destacar, por ejemplo, los nombres de Historia do Índio, de Daniel Munduruku, Mitad de Cara, Mitad de Máscara, de El Iguani Potiaguará, o también los poemas de Dida Aguirre, que también han influenciado mucho en una búsqueda de esa palabra que te estoy comentando, habitada en sus poemarios, como por ejemplo Jarawi, o por ejemplo Arcilla. Y también hay mucho de esta noción de que yo no entiendo el cuento solamente como un texto único, sino también como un género más bien donde pueden entrar otras voces, otras texturas. Y en ese sentido también me siento muy influenciado por otras búsquedas, en este caso, por ejemplo, en el caso de Cacahuera GQP, por ejemplo, o Julito Rico, por ejemplo, también en Brasil, que ya no caemos solamente en una categoría de cuentos, sino en una categoría más bien de narración, de prosa, de voces que van confluyendo. Ok, muchas gracias, Luisa. Bueno, voy a retomar ese tema que has tocado de las literaturas orales, influencia en una de las preguntas que vienen después, ¿no? Muy interesante tu perspectiva. Bueno, una segunda pregunta, y acá nuevamente pasamos a Marcela, es ya no solamente como lectores, ¿no? Ustedes han expuesto un poco lo que viene a ser su relación con la lectura, su relación obviamente con
los textos, ¿no? Sean orales o provengan de una tradición literaria occidental, ¿no? En la cual también nos insertamos, sino más bien su concepción del cuento, o sea, ya, como lectores, pero ¿cómo conciben ustedes su escritura del cuento? O sea, digamos, en la tradición occidental, a partir de Poe, como se considera como el cuento moderno, hay idea del cuento esférico, es un cuento con una tensión, una trama, ¿no? Y un desenlace, ¿no? Por otro lado, tenemos un tipo de relato, un tipo de cuento con un final abierto, ¿no? Un cuento, digamos, justamente que tiene esa capacidad de llevar al lector a participar. Los cuentos de Hemingway, por ejemplo, ¿no? Un clásico, Colina con los elefantes rosados, ¿no? Entonces, tienes tú una concepción del relato, o sea, tú tienes lo que llamamos una especie de poética del cuento, lo concibes de alguna manera, lo tienes pensado, digamos, de alguna manera organizada, o cómo ves tú, o qué podrías decirnos, digamos, sobre tu concepción del cuento, ya no como lectora, sino como... Ya, esas preguntas, Agustín. A ver, yo, bueno, tú sabes que yo vengo del cine. El cine tiene un orden con la escaleta y todo ello, o sea, es algo interesante Sí, también. pero eso es interesante porque en cine podemos escribir, bueno, yo soy guionista, y podemos escribir podemos construir una estructura clásica, ¿no? Una estructura clásica occidental, pero hay otro tipo de estructuras, ¿no? No solamente los 3 actos, están los 5, está, bueno, yo qué sé, el viaje del héroe, la oriental Kisho Tenketsu, hay muchas cosas, y yo lo que creo es que, ¿cómo lo digo? Bueno, yo no lo he dicho, Lumet, Sidney Lumet es un director de cine y a él le preguntaron hace mucho tiempo, creo que lo dijo en un libro, no recuerdo, más o menos lo mismo, ¿no? Cuál era su estilo o el rumbo que tomaba sus historias, y él decía algo así como que no tenía porque dependía de cada historia, ¿no? Que cada historia necesitaba unas características propias para ser contada como él quisiera, como a él le gustaría. Y me da la impresión que eso es lo que pasa también con los cuentos, ¿no? Y con las novelas. Todo depende, ¿no? Si debe tener un final abierto, cerrado, si es circular, si es entre exactos, si es lineal. Yo lo que sí puedo decir de mi trabajo, por ejemplo, es que como justamente vengo del cine, creo que tengo una manera de crear que es muy audiovisual. Bueno, muchos guionistas somos escritores a veces un poco frustrados porque el cine es muy caro, entonces no podemos poner en pantalla todas nuestras historias y por eso empecé yo a utilizar, a escribir en otros formatos, ¿no? A aprender a escribir en otros formatos. Hice una maestría en Lima. Y sí me he dado cuenta que soy muy visual al crear historias. Soy muy lenta y no empiezo a escribir hasta que tengo la historia más o menos entera en mi cabeza. A veces parto de una sola imagen, por ejemplo. Y, por ejemplo, el cuento que presenté para el Copé, Una madrugada de verano, es una idea que empezó en el 2019, en realidad, y yo he escrito ese cuento recién en el 2020, ¿no? Y me toma bastante tiempo porque voy imaginando un poco las escenas, ¿no? Claro eso es una manera, yo soy consciente que es una manera de trabajar un poco quizás compleja porque tengo que poner en palabras lo que visualmente pienso que es potente y que va a despertar ciertas emociones y evocaciones.
y es a veces un poco más difícil, ¿no? Pero es un reto al mismo tiempo. Y bueno, podría decir que mi constante es esa, ¿no? Trabajar con imágenes y transformarlas, usar la palabra para poder contar historias, eso sí, ¿no? Contar una historia, a veces de forma lineal, a veces no, como en el caso de este cuento, ¿no? Que fue lineal, por escenas. Gracias, Marcela. Pedro, como sabemos, hay autores que tienen su poética más o menos ordenada, ¿no? Pensemos en Quiroga y su decálogo El perfecto cuentista, el mismo Ribeiro, que también al final de su vida publicó una especie de decálogo, pero obviamente hay Cortázar, ¿no? Con algunos aspectos del cuento, en fin, ¿no? ¿Tú cómo concibes el cuento para ti? O sea, ¿tienes una eh, propia conceptualización del cuento? Sí, creo que así como los decálogos suelen terminar con el último punto que dice olvida todo lo anterior, ¿no? Y nada de lo anterior vale. Eh, Creo que de la misma manera el cuento, esto es, sí, no sé si es, Juan Gabriel Vázquez creo que se lo atribuye, no sé si es a Cortázar o a quién, ¿no? Es todo lo que queda fuera de la definición, ¿no? Una de esas cosas imposibles de plasmar y por lo tanto creo que, digamos, así lo veo, ¿no? Como un espacio de posibilidades infinitas, ¿no? Casi hay a veces esta idea de que la novela aguanta todo por ser, pues, un saco enorme donde puedes poner mucha grasa y sin que se den mucha cuenta el lector. Pero quizá el cuento también, cuando uno habla de cuentos relativamente extensos, ¿no? Te permite esa exploración, ¿no? Entonces, eh, creo que cuando ves un poco la línea de la trayectoria de Chekhov, sus primeros cuentos son cualquier cosa en el buen sentido, digamos, ¿no? Una receta de cocina, un monólogo suelto, un reclamo, ¿no? Y así un poco, eso no quiere decir que necesariamente sean todos de la misma calidad, por supuesto, pero entran en la categoría de cuento. Y así como digamos, hay una definición que es del propio Vázquez también sobre Cortázar, que dice, no es una fotografía, es aún más, es una fotografía tomada de noche, con flash, ¿no? Y entonces te da la imagen de una pieza en la cual te obliga a tener que inventar el resto de piezas. Pero también existe lo contrario, ¿no? También están los cuentos explícitos, en donde no necesariamente tiene que haber esta idea de la segunda historia, ¿no? Que relata esa idea de Piglia, en fin, sino que puede estar muy explícita y es una historia que puede, si es suficientemente contundente y fascinante, pues también puede no necesariamente tener esos silencios. Creo que Borges también es uno de esos ejemplos de que en su propio sello de un tipo de cuento, con unas características, ¿no? Todo esa erudición, esos temas recurrentes. Entonces, bueno, creo que cuando leí el cuento ganador de Miguel Ruiz, también me sorprendí, ¿no? Es un cuento que a la mitad comienza con un artículo periodístico. Y dices, ¿qué es esto? ¿No? Normalmente ¿no? Así no son los cuentos. Y recordé que en el 2012 tenemos un cuento en la antología con Miguel también, y curiosamente están juntos nuestros cuentos, y son cuentos que en ambos casos son también fuera de la narrativa común. El mío tiene 3, 4 artículos periodísticos inventados dentro del cuento, ¿no? Entonces, digamos, creo que lo bonito es poder jugar con todas esas posibilidades. Y creo que el cuento Restauración, ¿no? Que es el que está en la antología actual, de este año, el que nos reúne ahora, para mí ha sido una exploración completa de todo lo que he hecho antes, ¿no? Es casi una pequeña novelita, porque son cantidades de capítulos pequeños intercalados. Yo siento que he pensado que es un bonsái de novela, ¿no? Es una novela en miniatura, ¿no? Que tiene todas estas historias que se van entrelazando y que topan las 30 páginas, que en el libro parece que van a ser 50, ¿no? Entonces es casi está en el límite de los géneros, y me ha llevado a ver el cuento de una manera que yo no, digamos, que no se parece, creo yo, a nada de lo que
lo que he escrito antes, ¿no? Entonces también creo que ahí está la definición en el cuento, en sacar, ver a dónde puede llegar las posibilidades de tu imaginación y tu osadía eventualmente. Muchas gracias, Pedro. Cristian, me ha parecido interesante lo que tú has mencionado hace unos momentos acerca de la presencia, por ejemplo, de las ciencias sociales en tus lecturas. Ha mencionado a Flores Galindo y también a Mariate, y sobre todo la presencia de lo que estás investigando, que son la tradición oral, que es muy potente, digamos, en nuestra sociedad latinoamericana. Incluso algo que parece muy interesante es que cuando empezaron las recopilaciones de cuento que Ricardo González Vigil inició justamente en Petroperú, había la sección de, ¿no?, etnoliteratura, recopilaba, y había la sección del cuento formal. Entonces, la misma pregunta va para ti, ¿no? Podrías, en este caso, ampliar un poco lo que nos habías señalado sobre tu concepción del cuento en relación justamente con estas lecturas que son como parte justamente de ¿no?, tu propio derrotero, ¿no? Como investigador literario. Muchas gracias, Agustín, nuevamente. Solamente hacer la salvedad que bueno, esos conceptos, y de repente me puede ganar un poco el lado académico ahí, ¿no? Algunos conceptos como tradición oral o etnoliteratura a veces pueden ser complejos, entonces yo prefiero hablar de literaturas indígenas en Ayayala. Pero volviendo a la pregunta y siguiendo un poco por la línea ya expuesta por Marcela y también por Pedro, yo tendría esta concepción del cuento como una memoria corta que acontece, y con esto no solamente estoy hablando de un simple recuerdo, ¿no? Estoy hablando de la noción de un evento que está materializándose, que está encarnándose, y en ese sentido mi concepción también del cuento como una historia, y bueno, eso tiene que ver con otro proyecto en el que estoy ahora inmerso, que es una narrativa que yo llamaría más bien antihistórica, pero que de todas maneras bebe con hechos y se alimenta de ciertos periodos importantes en la historia peruana. Pero siguiendo con el cuento y centrándome en esa historia, se trata de una memoria, ¿no? La memoria de este personaje que se llama Oscar Paniza, y la memoria del narrador que evoca un acontecimiento que pasó hace décadas, pero que para él es muy vivido. Entonces, en ese sentido, yo imagino el cuento como una pequeña memoria que está aconteciendo y que se está encarnando. Para este narrador, ese recuerdo es una cuestión lacerante, una cuestión encarnada, y tiene que ver, por ejemplo, también posiblemente con influencias literarias, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo muy bien una novela, como puede ser la de Mariela Fuentealba Millaguir, escritora mapuche, que por ejemplo ella tiene una novela que se llama Cherrufle, Bola de Fuego, donde las memorias, los recuerdos históricos de la nación mapuche se van encarnando en la narrativa misma. Y también, bueno, otra concepción del cuento que también tiene que ser con la noción de crear un efecto impactante y casi inmediato. Yo no creo mucho que de repente se pueda mantener una larga trama en un cuento, y se necesita en todo caso de mucha pericia, porque por ahí se puede ir perdiendo el aire, se puede ir perdiendo el encanto. Entonces el cuento necesita, tal vez a diferencia de la novela, e incluso tal vez a diferencia de la misma poesía, tener un encanto, un impacto instantáneo con el lector, una especie nuevamente de encuentro. Y, por ejemplo, en ese sentido yo me siento muy inclinado por cuentos más bien desgarradores, cuentos que pueden arremeter con una memoria, con un recuerdo nuevamente, ¿no? Y ahí te puedo mencionar otros ejemplos también, nuevamente, ¿no? Estoy ahora, por ejemplo, leyendo el libro de cuentos Piñén, también de la escritora mapuche Daniela Catrileo, que son 3 pequeños cuentos que son realmente demoledores. Entonces, creo que por ahí irían las cuestiones de mi concepción del cuento, tanto con un impacto, un encuentro que se puede generar con ese mundo del cuento, con esos mundos del cuento, y por otro lado, la cuestión de una memoria encarnada que está aconteciendo en el mismo mundo narrativo.
Gracias, Cristian. Bueno, vamos a pasar a una tercera pregunta, ya el tiempo avanza, pero obviamente muy interesantes sus respuestas para poder apreciar, ¿no?, sus concepciones de escritura y también sus concepciones del cuento. Esa tercera pregunta ya se centra en el cuento que ustedes han escrito acerca de este tipo de temas. Algo nos mencionaste, Marcela, de dónde había surgido. Pero digamos, cuando tú concibes esta historia que además un poco como que se inserta en este tipo de relatos que ya no están en territorio peruano, sino son cuentos que suelen ocurrir en otros espacios, que en realidad en la tradición de la literatura peruana, si bien es cierto, podemos encontrar ese tipo de relatos en algunos autores, a partir de los años 80, donde ya los autores empiezan a hablar por ese tipo de personajes, ¿no?, que ya tienen sus tramas, sus historias en ciudades europeas, ¿no?, o asiáticas, o norteamericanas. Algunos han llamado incluso cuentos transatlánticos, en fin. Entonces, me gustaría que tú pudieras hablarnos un poco sobre la concepción de tu cuento, o sea, cómo fue, o desarrollar más cómo fue esta historia, ¿no? Que además son personajes de diversas partes del mundo, que se reúnen, obviamente, ¿no?, para celebrar a un familiar. Ya. Bueno, en realidad todo empezó, todo empezó en el 2019, porque yo teníamos que venir a celebrar el cumpleaños de mi suegro. Todo empieza, pues, evidentemente en la experiencia personal y luego se transforma, ¿no? Y algo, no tanto como en el cuento, evidentemente, pero algo parecido tenía que ocurrir, ¿no? Familiares que vivían en distintos lugares del mundo se reunían bueno, nos reunimos en la casa de mi suegra a celebrar su cumpleaños, sus 80 años. Y bueno, mi suegro no vive en ese lugar, en Puerto Valtrabaglia, que dicho sea de paso es un lugar en el que nunca he estado. Pero a mí me gustó mucho esta idea de contar una historia con muchos personajes que se reúnen para celebrar alrededor de alguien y de algo. Y que todos ellos crean un ambiente muy particular, algo así como, bueno, no sé, como algunas películas que alguna vez me han gustado también, ¿no? Hay una película de Julie Delpy que es más o menos así, de Skylab, que es esta reunión familiar muy, muy festiva, con playa y con mucha gente. Yo quería que tenga un ambiente parecido, ¿no? Y bueno, como te dije, me demoré un montón en imaginar cómo la iba a construir, pero por ejemplo hay cosas que ocurrieron cuando yo fui a celebrar el cumpleaños de mi suegro, como lo del campo de girasoles, que es realmente impresionante. Para mí lo fue, ¿no? Pararme con la bicicleta a poder contemplar un campo de girasoles me pareció encantador. Y bueno, quería darle también este pequeño tono fantástico, muy sutil, que tiene el cuento un poco al final, y bueno, se lo di de esa manera, quizás no con un recuerdo, sino con un deseo infantil nunca realizado, ¿no? Que era yo deseando hablar en fin, con los animales o con algún tipo de poder de ese tipo. Digamos que se juntaron varias ideas para construir esta historia, ¿no? Eso. Ok, Marcela, muchas gracias. A ver, Pedro, sí, pues esto que este es un novelé, de alguna manera. Estamos en la frontera de tu cuento con la novela corta. Y un aspecto que me ha gustado mucho en tu cuento, te lo mencioné antes, ¿no?, es esta recreación de la época,
del siglo XIX, ¿no? Está también, tu cuento no solamente ocurre, pero empieza justamente en México, sí, hay ese tipo de desplazamientos espaciales, ya los cuentos peruanos ya no se focalizan necesariamente en espacios peruanos, ¿no? Entonces, en el cuento de restauración es importante, por ejemplo, la fotografía, pero también el dato histórico, ¿no? Entonces, nos gustaría un poco que te puedas explayar un poco más en la historia del cuento que has escrito. Sí, cómo no, me entretiene mucho hablar de ello porque lo tuve en la cabeza por muchísimo tiempo. La historia comienza cuando una persona me cuenta la anécdota, una restauradora de fotografías, que además me parecía una profesión de lo más interesante, ¿no? Que había tenido varias experiencias, digamos, muy especiales en su vida como restauradora de fotografías, y una de ellas había sido que le habían contratado para trabajar con un archivo determinado que se creía que se le atribuía a uno de los principales fotógrafos del siglo XIX, Eugene Curret, y que con el tiempo ella había logrado descubrir que, que el archivo no era de él, sino que había sido confundido con el archivo de otro autor que en su época, mientras Curret fotografiaba pues, a la aristocracia del momento, este otro fotógrafo, de nombre Elías del Águila, tenía un estudio de fotografía en el centro de Lima, digamos, de menor factura, con atrezos más económicos, con cámaras más sencillas, y en verdad las fotos pertenecían a su estudio, ¿no? Entonces, cuando me contó esta historia impresionante, me contó que lo que se buscaba era hacer una exposición, ¿no? Sobre las fotos de Curret, y al final cuando se dieron cuenta que hubo esta confusión, dijeron, bueno, vamos a lanzar, vamos igual a promover y a mostrar al mundo las fotografías de Del Águila. Y yo le pregunté, digamos, quien poseía todas estas colecciones, de alguna manera quería mostrar a la aristocracia actual o a la gente adinerada de hoy, las fotos de sus antepasados. Entonces le dije, bueno, se quemó en este proyecto, digamos, en esta aspiración que tenía. Y me dijo, no, porque los ricos del siglo XIX, los ricos de principios del XX, no son los ricos de hoy. Entonces, eso me impresionó también muchísimo, ¿no? Entonces, siempre quería contar la historia de ella, ¿no? Y de esa experiencia, pero me imaginé contando la historia y también contando la historia de la evolución de esas familias que fueron fotografiadas y que luego, digamos, muchas décadas después están en otra situación social, que es un poquito también la historia del Perú, ¿no? Una historia además que un campo además que al que no se le suele a veces dar mucha atención. Y entonces, digamos, por un lado contó la historia, el cuento cuenta la historia de esta chica restauradora, luego cuenta un poco la historia de los fotografiados a través de las fotografías, y un poco la historia de los fotógrafos, y ahí es donde entras a la historia un poco de Curret, de Dubreuil, de todos los fotógrafos en esa cadena. Y debo decir que para escribir este cuento, cosa que no he hecho antes, porque mi tipo de cuentos es más o menos un trabajo de introspección, digamos, está la parte de la anécdota, por supuesto, la ficción, pero para la parte de la historia de la fotografía, busqué libros sobre la historia de la fotografía y llegué a matricularme en un curso sobre la historia de la fotografía peruana para poder tener, ¿no? un mayor conocimiento y profundidad y además material para poder describirlo. Y un libro que ha sido fundamental es un libro de Felipe Portocarrero para la parte ya de las fortunas, sobre la historia de las fortunas en el Perú, que es casi un catastro, en realidad no es un libro, ¿no? Y mira cómo este es un alimento maravilloso de la literatura, ¿no? Un libro que básicamente tiene cifras y datos muy breves sobre quiénes eran el minero más rico, quién era el industrial más rico en tal época, y entonces por ahí uno va jalando, ¿no? Encuentra uno que le interesa y va jalando la cuerda y va descubriendo la historia de los urbanistas, de los industriales, etcétera, etcétera. Y entonces, un poco por eso digo que es una pequeña novelita con todas todas tres historias, ¿no? Funcionando entre ellas. Y bueno, creo que por lo menos logré plasmar ese proyecto que tenía
la cabeza de cómo me lo imaginaba. Quizá terminó saliendo muy distinto a como yo me lo imaginaba, porque uno se imagina una cosa muy pequeña, pero por lo menos quería tratar de mostrar eso, ¿no? La evolución de una de las cosas que dice Felipe Portocarrero en ese libro, al principio dice, la sociología rara vez se enfoca en este sector de la sociedad, ¿no? El sector más pudiente, adinerado, ¿no? Y más bien se mete a estudiar otros temas dentro de las sociedades y estudiar un poco las élites, pues creo yo que es un punto también que tenemos pendientes, ¿no? Lo estamos viendo ahora, ¿no? Lo valioso que puede ser conocer un poco cómo se armó el Perú, cómo se armaron esas fichas que luego han seguido funcionando en el siglo XXI. Me ha venido a la cabeza la idea de un guión, ¿no? Como para desarrollarlo y filmarlo después, ese pedazo del tiempo, ¿no? Que tú has presentado. Bueno, vamos a pasar ahora justamente con Cristian. Me ha parecido muy válida, digamos, ¿no? La contingencia de que está bien, lo académico tiene que aflorar en todos los momentos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre nos permite revisar categorías, obviamente, cuestionarlas y plantearlas. Y obviamente acá la pregunta es también sobre la temática de tu cuento, que es un cuento además centrado en un contexto muy específico, ¿no? Que es obviamente los comienzos del siglo XX. Hay una documentación muy interesante que uno puede ver, ¿no? La mención de figuras como el Giorgio Sánchez, el mundo académico y todo ello. Un poco en ese lado que tú dices, ¿no? O sea, para mí es muy importante las ciencias sociales, ¿no? Como Flores Galindo, el propio Mariate, incluso mencionas una figura, tal vez no tan recurrente en estos últimos años, como es la figura de Ayala Torre, ¿no? Entonces, nos gustaría un poco que nos cuentes, nos puedas sintetizar esa concepción de este cuento, ¿no? En ese contexto en el que tú lo estás recreando, digamos, de manera bastante sólida, ¿no? Nuevamente, gracias, Agustín. Yo, la concepción que tengo del cuento es que es un cuento que tiene una base histórica, obviamente hay una recreación, hay un juego con una investigación histórica que tiene que ver en parte con el trabajo que yo hago, que es normalmente ir a bibliotecas casi a diario para mis investigaciones, pero también al mismo tiempo, y lo he pensado y lo he discutido con otros colegas, es una novela más bien antihistórica, porque retrata una imposibilidad, un encuentro imposible, que es esta aparición de Óscar Paniza entre los colónidos. Y en ese sentido, otro de los ejes, además de esta especie de jugarreta que podría hacerle yo a la historia desde la narración, hay también una búsqueda muy, al menos desde mi punto de vista como autor, obviamente los lectores pueden tener otra perspectiva, es una crítica y un cuestionamiento a una clase intelectual. Porque con los colónidos, con Bardelomar, con el primer Mariátegui, ¿no? el Juan Chroniqueur, y también, por ejemplo, con Eguren mismo, se crea, como ya se ha dicho y lo sabemos, incansablemente, se repite incluso, los fundadores de una literatura moderna. Pero al mismo tiempo se funda una noción elitista de la literatura. Entonces este Óscar Paniza lo que hace a su manera, desde sus propias fuentes, es burlarse de estos personajes. Se burla de Bardelomar, se burla de Guren, y es un personaje que en ese sentido más bien es, según lo que se sostiene, es de que si no hubiera sido por Óscar Paniza, Mariátegui nunca hubiera podido tener un acceso a un pensamiento socialista. Sí, 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 esto. Entonces, es una crítica a un grupo intelectual y que lamentablemente, como lo ha comentado también Pedro, se mantiene hasta ahora, ¿no? El elitismo de los intelectuales, especialmente en un contexto electoral como el de ahora. Entonces yo creo que el cuento puede ser leído, puede tener esa visión. Por supuesto, los lectores son quienes van a juzgarlo, disfrutarlo, o de repente van a decir que no les gusta. Pero, digamos, humildemente desde mi posición de autor, creo que mi búsqueda es una narración antihistórica y una crítica severa
a una clase intelectual y que obviamente está muy influenciada, y nuevamente vuelvo al tema académico, por Pierre Bourdieu y su libro Las reglas del arte, que fue bastante importante para poder generar esa relación de escritores, de campos intelectuales. Muchas gracias, Cristian. Bueno, tenemos el tiempo en contra, 10 minutos ya prácticamente, así que haré una última pregunta, pero que espero que me la puedan sintetizar, que es sobre sus proyectos de escritura, ¿no? ¿Qué están escribiendo, ¿no? ¿Qué piensan en tal caso para estos meses, ¿no? Con respecto a su propia escritura literaria o escritura cinematográfica, en fin. Así que, nuevamente, empezamos con Marcela. Ya, bueno, brevemente, yo estoy escribiendo una novela breve, mi primera novela, que es mi tesis de maestría también. También estoy, bueno, continúo con un poemario que empecé en la maestría y que me ha dejado colgada, pero eso sí, con mucha lentitud, como siempre. Estoy escribiendo un cuento, empecé hace una semana, más o menos, y bueno, eso tiene para largo. Y terminando un guión, no es para mí, es un guión a pedido lo que es mi trabajo, ¿no? Eso es. Ok, gracias, Pedro. A ver si nos puedes... Sí, antes de mencionar, me gustaría, antes de mencionar sobre tu pregunta, ¿no? Sobre los proyectos, voy a hacer un comentario, voy a hacer una infidencia que me parece bien interesante para digamos, poner candente el ambiente de los futuros lectores y que se interesen más por el libro. Una de las personas que está editando, bueno, que entiendo que Petroperú le pide que edite el libro, que lo tengo en Facebook, me hizo un comentario a la hora de estar trabajando con los textos. Y me dijo, el comentario me decía, me llama la atención, me impresiona la cercanía que hay, la familiaridad que hay entre el cuento ganador de Miguel Ruiz y el cuento de Marcela. Y a su vez, el cuento de Cristian y el tuyo, ¿no? Y siempre he pensado que esas antologías son, pues, digamos, entra todo ahí, se juntan por el concurso, ¿no? Pero qué interesante que pudiera haber algún emparentamiento entre los cuentos, ¿no? Que le den al libro algo más que, ¿no? Es, digamos, un emparentamiento fortuito, azaroso y que puede ser interesante de leer desde múltiples puntos de vista, ¿no? Y ahora que hemos hablado un poco de los contenidos, pues creo que se filtra un poco eso, ¿no? Se ve un poco eso. Bueno, yo estoy hace tiempo tratando de escribir algo más largo que un cuento, pero creo que no sé si voy a sobrevivirle al intento o voy a confirmarme como un cuentista puro, como alguna vez un amigo me definió como un fundamentalista del cuento. Estoy tratando de dejar de serlo, pero ahí estamos, pues. Bueno, siempre se vuelve el cuento con los grandes cuentistas. Así que yo creo que es tu caso. Cristian, por favor, podrías voy a ser breve también. Bueno, ahorita yo estoy concluyendo una novela corta que tiene que ver es como una especie de continuidad de este cuento, de El extraño caso del señor Paniza. Es una novela que más bien está ambientada en los años 20 y en los 30, entre la relación tensa y problemática, específicamente en esa década, entre los 20 y los 30, entre Eudosio Rabines, Víctor Auraya de la Torre y Carlos Mariátegui. Interesante lo de Rabines, un personaje que debería conocerse más, me parece, ¿no? Claro, es que ahí, como te digo, las cosas académicas para mí no están desligadas de lo literario. Entonces, al mismo tiempo que estoy avanzando un proyecto académico sobre Rabines, ha salido una novela no solamente sobre él, sino sobre la relación específicamente tensa, problemática entre Aya de la Torre y Mariátegui. Y eso a la vez, siguiendo un poco la ruta de viaje de Rabines, me ha llevado ya no a comenzar aún, pero sí a tener muy claro ya la siguiente ruta, que es una novela sobre el comunismo en Chile, justamente cuando Rabines llega y funda el Frente Popular. Y bueno, ahí se relaciona, por ejemplo, con una autora como Marta Vergara, y también con otros autores como Silvia Moore, por ejemplo. Entonces hay una visión
que también sigue una ruta que comienza con el extraño caso del señor Paniza, y nuevamente, digamos, con esas poéticas que he podido comentarnos, una narrativa antihistórica, la idea de la memoria, y que por supuesto yo creo, como todo buen autor también, creo que ahí también va a concluir un estilo, ¿no? Porque yo también considero que el peor defecto que puede tener un autor es con el tiempo irse repitiendo, ¿no? Entonces, yo creo que con esos dos, esa novela que ya está concluyéndose, justamente la pienso concluir para el cumpleaños de mi hija Iyari, que va a cumplir 2 años el domingo. Entonces, para ese periodo, y con esa novela cierra también un tipo de estilo, y luego, bueno, seguiremos viendo lo que viene más adelante. Muy bien, bueno, de mi parte agradecer a nuestros 3 invitados finalistas, ¿no? Sus ratos son realmente muy logrados estéticamente, y esperemos que muy pronto los lectores puedan disfrutarlos. Agradecer nuevamente a Aldo y a Petroperú de mi parte, y bueno, me despido por el momento. Muchas gracias. Gracias. Agustín, sí, permítame dar algunas palabras finales a nombre de Petroperú. Quería, mientras escuchaba las interesantes intervenciones de nuestros invitados, recordaba cómo el año pasado, como comité organizador del concurso de cuento, teníamos el reto de adaptarnos a una virtualidad a raíz de la pandemia, y cómo las preocupaciones iniciales de todo organizador de concursos, de cuánto íbamos a convocar, nos vinieron a la mente, ¿no? Y me llena de satisfacción saber de que lo logrado y lo conseguido y lo convocado, que ya se mencionó, fue una convocatoria tan extensa, más de 3.000 cuentos, haya tenido tan buenos trabajos participantes y tan buenos seleccionados como ahora hemos podido conocer un poco más. Al público que nos acompaña esta noche, estoy seguro de que coinciden conmigo de que tanto Marcela, Pedro y Cristian no solamente son buenos escritores, sino que nos van a deleitar con sus obras, estos relatos que parten de una investigación, de un interés, de un análisis, cada uno desde su visión como escritores e investigadores, y lo vamos a poder leer también a partir de mañana. Ya les adelanto que el día de mañana, y también los invito, vamos a presentar ya finalmente la obra que recopila todos los cuentos seleccionados del Premio COPE 2020. Estamos hablando de 18 relatos, donde se incluye al ganador, se incluye estas 3 menciones honrosas, y a los finalistas del concurso. Específicamente, en el caso de Marcela Cosíos, su cuento se llama Una madrugada de verano. En el caso de Pedro Llosa, se llama Restauración, como ya lo mencionó. Y Cristian Helguera, también, como lo ha mencionado, su relato se llama El extraño caso del señor Paniza. Estos cuentos van a estar incluidos en este libro recopilatorio que a partir de mañana vamos a poder leerlos de manera libre en la biblioteca virtual de la empresa, y desde ya los invito a poder acompañarnos mañana en la presentación de la obra. Y si bien mañana vamos a lanzar el libro de manera digital, en las próximas semanas también ya vamos a tener la versión impresa en las principales librerías del país. Bueno, agradecer también a Agustín esta noche por tan acertadas preguntas, y nuevamente agradecer el estupendo comentarios y aportes de los autores que nos han acompañado esta noche. Les cuento que este programa lo hemos denominado Las menciones honrosas toman la palabra, porque queríamos darle la importancia que se debe también a estos escritores que seguramente van a seguir dando que hablar en nuestra literatura contemporánea. Desde ya agradecer la presencia de ustedes y también a los que nos acompañan en la transmisión a través de las redes sociales. Y los invitamos el día de mañana, por supuesto. Entonces, sin más, nos vemos el día de mañana, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, buenas noches.